Entonces empezamos este ejercicio sobre triángulos, lo resolveremos de forma muy fácil, de forma muy sencilla. Tomaremos en cuenta en principio este triángulo que aparece acá de color morado como nuestro triángulo principal. En este triángulo se puede notar que esta línea que aparece por aquí, esta línea, como divide el ángulo en este vértice en dos ángulos iguales, resultará ser una bisectriz interior, ¿sí? Estos ángulos consideramos iguales debido a la marca que presentan. Además, aquí tenemos otra línea que, como también determina dos ángulos de la misma medida, eso significa que también es una bisectriz, solo que esta resulta ser una bisectriz exterior, ¿sí? Entonces, hasta el momento nos hemos dado cuenta de la presencia de dos bisectrices, una interior y otra exterior, ambas considerando al triángulo pintado de color morado. Lo que a nosotros nos conviene es que estas bisectrices lleguen a encontrarse. ¿Por qué nos conviene que estas bisectrices lleguen a encontrarse? Porque el ángulo que van a formar resulta que tiene una propiedad. Así que lo que hacemos simplemente es prolongarlas con el fin de que éstas lleguen a encontrarse, como decíamos, y al encontrarse formen aquí abajo pues un ángulo. Este ángulo estará relacionado con este otro, ¿sí? En tal caso tú solo tienes que recordar la propiedad del ángulo, que forman una bisectriz interior con una bisectriz exterior. Esta propiedad es muy sencilla debido a que se dice que el ángulo aquí simplemente tendrá que medir la mitad de este otro, de tal manera que como aquí el ángulo tiene de medida 2x, pues el ángulo acá tendrá de medida x nada más, ¿no? Porque solamente sería la mitad. Así que así es como le colocamos x. Una vez hecho esto, que sería lo primero que se puede observar en la gráfica, lo que nos quedaría sencillamente sería tomar en cuenta que como aquí hay un ángulo de 4x, este otro que sería opuesto también debería tener la misma medida, ¿sí? O sea, también tendría como medida 4x. Algo parecido podríamos hacer con este otro, ¿no? El ángulo opuesto también tendría que medir 4x, ¿sí? Lo que a nosotros pues de hecho nos conviene, ya que tendríamos aquí un triángulo, ¿sí?, en el cual aparecen señalados sus ángulos internos, y dichos ángulos internos cumplen una propiedad también, que dice que sumados deben hacer 180 grados, de modo entonces que tenemos aquí este ángulo que mide 4x, este otro que también mide 4x, y este último que mide x. Sumados estos pues deben dar 180 grados. Tenemos 4 más 4 son 8, más 1 serían 9x igual a 180, y luego, bueno, finalmente el valor para x tendría que ser de 20 grados, la respuesta a este ejercicio, que como se habrán dado cuenta es sumamente sencillo. Perfecto, pasamos entonces a este otro ejercicio también sobre triángulos. Vamos a comenzar familiarizándonos con la gráfica y notando sobre todo la presencia de ángulo recto justo en el vértice que aparece aquí, como también aquí aparece un ángulo recto. Otra cosa que se observa es un ángulo de 70 grados, y además, como aquí estos ángulos presentan una misma marca, eso obviamente indica que tienen la misma medida. Lo propio ocurre con estos dos ángulos. Y la letra X, que representa el ángulo que aparece en este vértice, es lo que nosotros debemos calcular. Muy bien, entonces comenzaríamos con la resolución y pues tomaríamos en cuenta sobre todo a este segmento, a estos dos segmentos que estamos resaltando con un color celeste. Estos segmentos nosotros vamos a prolongarlos hacia arriba para que pues bueno, lleguen a encontrarse y formen un ángulo. Los prolongamos simplemente así, ¿no? Los prolongamos hasta que lleguen a encontrarse, de modo que aquí arriba estos estarían formando un ángulo, ¿sí? Ahora, ¿qué medida le colocamos a este ángulo? Bueno, para eso vamos a tener que analizar un poquito más la gráfica. Como aquí tenemos ángulo recto, el que estará junto a él también sería recto,
aquí también, ¿no? Si hay 90 grados, el otro pues también debe tener 90 grados. Y como se darán cuenta, este ángulo X con el ángulo que aparece aquí arriba tienen lados perpendiculares, ¿sí? Tienen lados perpendiculares y deben tener de hecho la misma medida. Entonces, si este es X, el de acá también le vamos a poner X. Otra forma también de establecer la medida de este ángulo es haciendo uso de la propiedad de la mariposa, ¿no? Y como la suma de estos dos ángulos debe ser igual a la suma de estos dos, y aquí hay 90 y X, entonces como aquí ya tenemos 90, pues de hecho el de arriba debe ser X también. Así que le vamos a colocar X. Muy bien. Luego, ¿qué es lo que podríamos hacer? Luego de eso, podríamos observar este triángulo. En este triángulo, la línea que aparece aquí afuera, dividiendo al ángulo por la mitad, será una bisectriz exterior. Y esta otra línea que también aparece por afuera y divide el ángulo exterior en dos ángulos iguales, pues también será una bisectriz exterior. Ambas bisectrices están formando este ángulo que mide 70 grados, que por lo tanto es el que cumple una propiedad. La propiedad establece que su medida estará relacionada con la medida de este otro ángulo, X. Según la propiedad se dice que este ángulo de 70 grados se calcularía haciendo lo siguiente, ¿no? A 90 grados se le debe restar la mitad del ángulo aquí, la mitad de X, ¿no? Por eso hemos escrito esta ecuación, ¿sí? 70 grados es igual a 90 menos la mitad de X. Luego tendríamos que hacer un simple despeje. Este X medios que está con signo negativo pasaría al otro lado, así, y el 70 pasaría restando, ¿no? Es cuestión de transponer términos. Nos quedaría luego que X medios es igual a 20, que es el resultado de esta resta, y finalmente, como el 2 pasaría multiplicando a este 20, nos quedará que X es 40 grados. La respuesta a nuestro ejercicio. Vemos entonces otro ejercicio sobre triángulos, y en esta oportunidad lo que vamos a hacer es aprovechar el triángulo que aparece aquí, ya pintado de color morado, en el cual se nota que en el vértice superior hay un ángulo de 40 grados, ¿sí? Y además se nota que como estos ángulos ambos aparecen con la letra beta, ¿sí? Entonces significa que son iguales. Por lo tanto, esta línea será una bisectriz interior. Muy bien. Ahora, en este vértice no hay bisectriz exterior, ya que estos ángulos no son de la misma medida. Este está con teta y este está representado con 3 teta, pero lo que nosotros podríamos hacer es ayudarnos con una bisectriz auxiliar, ¿no? Como todo el ángulo acá mide 4 teta, bueno, lo que se puede hacer es el ángulo aquí partirlo en teta y 2 teta de la siguiente manera, ¿no? Se dan cuenta, ¿verdad? El ángulo que mide 3 teta inicialmente es cortado en dos ángulos, uno con medida teta y el otro 2 teta, de modo que aquí tendríamos 2 teta y aquí también. Entonces esta línea celeste será bisectriz exterior, ¿sí? Y como, bueno, se conoce propiedad para el ángulo que forman esta bisectriz exterior, esta bisectriz interior y esta bisectriz exterior, nos conviene que lleguen a encontrarse, ¿no? Al encontrarse, estas bisectrices van a formar aquí un ángulo, y este ángulo estará relacionado con este otro, ¿sí? ¿De qué manera? Pues se sabe que este ángulo formado por una bisectriz interior y una bisectriz exterior tendrá que medir la mitad, ¿no? De este. Como acá hay 40 grados, el ángulo aquí entonces tendría que ser de 20 grados, ¿sí? Es lo primero que podríamos hacer. Luego de ello, ya sabiendo que el ángulo acá mide 20 grados, podemos aprovechar este otro triángulo. En este otro triángulo se nota que también hay bisectrices, ¿no? Esta línea, ya pintada de color celeste, determina aquí dos ángulos iguales, por lo tanto es una bisectriz interior. Y esta otra línea que parte de otro vértice, dividiendo también al ángulo en dos ángulos iguales, será una bisectriz exterior.
Estas dos, al encontrarse, están formando precisamente el ángulo X, el ángulo que tenemos que calcular. Entonces otra vez hacemos uso de la propiedad, de modo que X tendría que ser la mitad de 20 grados. Por lo tanto, el valor para X en este caso será de 10 grados. Esa sería nuestra respuesta. Este ejercicio es rapidísimo y se van a dar cuenta de ello. Vamos nosotros a trabajar inicialmente con este triángulo pintado ya de color morado, en el que se puede notar que como los ángulos acá son de la misma medida, eso significa que esta línea es una bisectriz de tipo interior, bisectriz interior. Y por aquí afuera tenemos también una bisectriz, solo que esta resultaría ser una bisectriz exterior. Estas, de hecho, a nosotros nos conviene, ¿no?, que lleguen a encontrarse, ¿no? Esta también la podríamos nosotros prolongar para que se encuentre con la otra bisectriz, ¿sí? Así, se encuentran un poquito lejos, pero lo importante es que estén formando un ángulo al encontrarse, ¿no? Así. Este ángulo formado por esta bisectriz interior y esta bisectriz exterior estará relacionado con el ángulo que aparece aquí abajo, ¿sí? Y la propiedad, como recordarás, establece que la medida de este es la mitad, en este caso de 40. Por lo tanto, le podemos colocar 20 grados. Una vez hecho esto, solamente quedaría observar esta, que si quieres podrías considerar como una mariposa, de modo que de hecho ya sabes qué valor va a tener X, ¿no? Porque la suma de estos dos ángulos tendrá que ser igual a la suma de estos dos, ¿sí? Acá hay 90, acá también hay 90. O si no, también tomar en cuenta que este ángulo con este otro son ángulos de lados perpendiculares, ¿no? Y por lo tanto pues deben ser de la misma medida. Bueno, de todas maneras la conclusión a la que vas a llegar es que X será exactamente igual a 20 grados, que sería la respuesta a este ejercicio. Veamos entonces, aquí de hecho vamos a tener que aprovechar un triángulo isósceles. Vamos a observar nosotros en este ejercicio una de las ventajas que se nos ofrece cuando en nuestra gráfica aparece un triángulo de este tipo, un triángulo isósceles. Aquí en el enunciado, pues el dato establece que el segmento AE es igual al segmento EF. Dichos segmentos los tenemos aquí marcados ya con una pequeña barrita, señal que nos sirve a nosotros para indicar que son de la misma medida. Por lo tanto, el triángulo aquí será un triángulo isósceles. Aquí también está escrito el triángulo AEF es isósceles, y como tiene dos lados iguales, pues también tendrá dos ángulos iguales, que serían los que están en estos vértices. Como no tenemos medidas para estos ángulos, pues haremos uso de una letra de apoyo. Vamos a colocarles beta a cada uno, beta y beta. Es lo primero que podemos hacer. Una vez hecho esto, podemos fijarnos ahora en este triángulo más grande y buscar una relación para estos ángulos, ¿sí? Estos ángulos son tales que los dos que aparecen aquí abajo son ángulos internos, mientras que este que aparece arriba es ángulo externo. Por la propiedad del ángulo externo se conoce que su medida tendrá que ser la suma de estos dos, de modo que la ecuación que podríamos escribir es que phi, el ángulo exterior, es 40 más beta, la suma de dos internos, ¿sí? Esa sería por lo tanto nuestra primera ecuación. Ahora, ¿qué es lo que podríamos hacer? De hecho, necesitamos una relación en donde participe X, que es lo que tenemos que calcular, ¿no?, que aparece por aquí. Eso va a ser sencillo porque podemos considerar este triángulo y hacer uso otra vez de la misma propiedad que hemos usado anteriormente, ¿no? Aquí se puede notar, tenemos dos ángulos internos y aquí afuera está el ángulo externo, ¿sí? El ángulo aquí es X más beta y sería la suma de 40 con phi. Entonces escribiríamos otra ecuación. X más beta es igual a 40 más phi. Otra vez estamos haciendo uso de la propiedad del ángulo externo. Una vez hecho esto, lo que se puede hacer es lo siguiente. Colocamos de nuevo X más beta, colocamos de nuevo 40, solo que en reemplazo de phi vamos a colocar 40 más beta, ¿no? Tomando en cuenta que phi es 40 más beta. Así.
¿no? Eso se está colocando en reemplazo de phi. Lo que nos conviene porque en esta nueva ecuación la letra beta que hemos usado como apoyo se cancelaría, ¿no? Podemos eliminar beta. ¿Y qué es lo que nos queda? Nos queda que x es igual a 2/40, es decir, 80 grados, ¿no? Y esa sería la respuesta final a este ejercicio que, bueno, podría de repente alguno considerar que estaba muy complicado, pero de hecho te habrás dado cuenta que era muy sencillo.